Imagina recibir uno de los premios internacionales más prestigiosos por el trabajo de toda tu vida. Estás ahí en el podio frente a una audiencia enorme de colegas distinguidos y pues en lugar de dedicarle ese reconocimiento a tu familia o a tus mentores, te acercas al micrófono y se lo dedicas a una bala. Uy, es que es una imagen que de verdad te hiela la sangre al instante. Totalmente. Una bala que lleva tu nombre y que por alguna razón que nadie entiende aún, no ha llegado a su destino. Y es fuerte porque rompe por completo con esa idea romántica y hasta glamurosa que solemos tener sobre el éxito profesional, ¿no? Así es. Usualmente cuando pensamos en profesiones peligrosas, pues pensamos en riesgos físicos directos. Pero hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un mundo donde hacer una simple pregunta o unir dos puntos en un papel puede desencadenar todo el aparato de inteligencia de un Estado en tu contra. Y me parece que es un tema absolutamente perfecto para la audiencia tan especial que nos acompaña hoy. Exacto, porque esta inversión profunda está diseñada para un grupo al que le tenemos un inmenso respeto. Queremos darles una cálida bienvenida a todas las personas mayores de 50 años que participan en el aula Taller Periodismo y Opinión. Un saludo enorme para todos ustedes allá. Sabemos que están bajo la excelente conducción del animador sociocultural Francisco Tedeschi, allí en la Uni3 Colombia, que es la Universidad Abierta de la Tercera Edad. De verdad es un honor inmenso acompañar su clase de hoy. Totalmente de acuerdo. Y la misión de nuestro análisis de hoy para todos los participantes del taller es desentrañar qué es realmente el periodismo de investigación. O sea, queremos ir más allá del mito y entender cómo funciona en la práctica. Y también cuáles son esos costos personales y empresariales de ejercerlo. Además de cómo se libran esas feroces batallas retóricas entre la prensa y el poder. Exacto. Y todo esto lo vamos a explorar usando una lupa muy particular, que es la trayectoria de Daniel Coronel, uno de los periodistas más leídos y galardonados de Colombia. Pero, a ver, antes de arrancar, creo que debo hacer una pausa obligatoria aquí, especialmente por el contexto de los documentos de hoy. Claro, es fundamental hacer esa aclaración. Sí, porque vamos a hablar de figuras históricas y políticas muy pesadas en Colombia. En nuestras fuentes documentales aparecen nombres como Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro y Ernesto Samper. Figuras altamente polarizantes. Exactamente. Y sabemos que las pasiones se encienden rápido con estos nombres. Hay acusaciones muy graves en estos textos de lado y lado del espectro político. Pero quiero dejar algo absolutamente claro para quienes nos escuchan. Nosotros aquí no tomamos partido. Así es. No respaldamos estas acusaciones ni aplaudimos a ninguna ideología. Nuestro trabajo hoy es reportar de manera imparcial y objetiva la información y analizar las tácticas retóricas que revelan estos textos. Esa neutralidad analítica es vital, de verdad. Porque, a ver, para entender por qué un periodista termina convirtiéndose en el blanco de amenazas o de campañas de desprestigio, primero hay que entender qué hace en su día a día. Y hay un concepto fascinante en los documentos de Redalic y la UNESCO que marca una línea divisoria clarísima entre el reportero tradicional y el investigador. Y creo que esa línea es algo que a veces perdemos de vista, ¿no? Porque pues al encender la televisión todo parece simplemente noticias y ya. Pero la diferencia en la mecánica es abismal. Piensa en el periodismo tradicional como algo que es fundamentalmente reactivo. O sea, reacciona a lo que pasa. Exacto. Ocurre un accidente o la policía emite un reporte o un ministro da una rueda de prensa. El periodista toma esa información oficial, responde a las preguntas básicas de qué, quién, cuándo y dónde y la publica. Es, digamos, un canal de transmisión. Lo básico, lo que todos asimilamos como el flujo normal de las noticias diarias. Pero el periodismo de investigación opera bajo lo que la academia denomina el paradigma indiciario. Paradigma indiciario. Suena a término de detective. Y lo es. El investigador no espera a que el ministro hable. Se comporta como un sabueso buscando huellas anómalas. Transforma esa simple pregunta del ¿por qué? En un ¿de qué manera? Su objetivo no es reportar el evento oficial, sino armar un rompecabezas que alguien en el poder quiere mantener oculto. A ver, espera. Déjame tratar de procesar esto con una analogía. Si las noticias regulares son como, no sé, un espejo gigante que simplemente refleja lo que el gobierno o las empresas ponen frente a él. Me gusta, por ahí va. Entonces, el periodismo de investigación es más como una máquina de rayos X. Está buscando las fracturas ocultas y los huesos rotos que la piel intenta disimular para que nadie los vea. Es un buen intento, pero en la práctica es mucho más caótico que eso.
Porque, a ver, una máquina de rayos X es un proceso pasivo. El paciente colabora. Claro, te quedas quieto. Exacto. Pero el periodismo de investigación es más como intentar realizar una cirugía a corazón abierto, mientras el paciente, que en este caso es el poder, está activamente tratando de arrebatarte el bisturí de las manos. ¡Wow! Y no solo eso, sino que también está tratando de apagar las luces del quirófano para que no veas nada. Uy, esa imagen es mucho más tensa y creo que encaja perfectamente con el historial de coronel que tenemos sobre la mesa. Porque cuando revisa sus grandes destapes a lo largo de las décadas, pues ninguno vino de un boletín de prensa amigable. Para nada. Todo fue aplicando esta técnica de sabueso. Estamos hablando de revelaciones que sacudieron al país entero. Desde el caso de Yair Klein, este mercenario israelí, Documentar cómo estaba entrenando ejércitos privados. O exponer todos los detalles oscuros y la negligencia en la fuga de Pablo Escobar. O rastrear los vínculos del cartel de Cali en la campaña de Ernesto Samper durante el proceso 8000. e incluso escándalos un poco más contemporáneos como la Yiddish política, que para dar contexto fue básicamente demostrar cómo se compraron votos en el Congreso para asegurar una reelección presidencial. Así es. Y también desfalcos masivos como Agroingreso Seguro o el colapso del sistema con Salud Coop. O sea, todas estas historias requerían unir puntos minúsculos que a simple vista pues no tenían relación alguna. Claro, no es que te entreguen el paquete armado, tienes que escarbar. Y eso nos lleva a la consecuencia inevitable de este trabajo. Porque si tu profesión consiste en realizar esa cirugía forzada a las estructuras del Estado, pues la reacción del sistema no va a ser enviarte una carta formal quejándose. No, claro que no. El sistema va a usar absolutamente todos sus recursos para neutralizarte. Lo que nos conecta directamente con esa dedicatoria inquietante que mencionamos al principio, esa bala a la que Coronel le dedicó el Gran Premio SIP a la libertad de prensa en 2005. Hay un momento en su discurso que realmente me dejó frío. Sí, porque detalla un nivel de guerra psicológica brutal. Y el contexto que relata nos lleva a ese año, a 2005. Y la táctica aquí es crucial analizarla porque no empezaron con ataques físicos. Empezaron con la mente. Exacto. Intentaron quebrar su mente. Imagina estar en tu casa, tranquilo, y empezar a recibir llamadas telefónicas donde una voz anónima te describe, pero con lujo de detalles, cómo te van a entregar a tu hija Raquel, que en ese entonces tenía solo 6 años, cortada en pedazos. Es pura atrocidad. Pero a nivel retórico o estratégico, ¿por qué atacar a una niña de 6 años? ¿Cuál es el mecanismo detrás de ese tipo de terrorismo tan específico? Pues es un secuestro directo de la amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo. Porque un periodista que lidia con cárteles probablemente ya procesó y aceptó el riesgo sobre su propia vida. Claro, ya lo asume como parte del trabajo. Exacto. Pero cuando la amenaza se dirige a la vulnerabilidad absoluta de tu hijo, el terror paraliza tu capacidad racional. El objetivo final es que el periodista se censure a sí mismo para proteger a su familia. Y lo peor es que el acoso no se quedó solo en el teléfono. Según las fuentes empezaron a llegar coronas fúnebres a la puerta de su casa. Y aquí la historia da un giro macabro porque sus propios colegas de Noticias 1 hicieron este trabajo de sabuesos y rastrearon de dónde venían esas flores. Y no venían de un grupo de matones de esquina. El rastro condujo directamente a floristerías ubicadas en las inmediaciones del DAS. Y hay que recordar que el DAS era el Departamento Administrativo de Seguridad, la principal agencia de inteligencia del Estado en ese momento. Exactamente. O sea, eso te cambia por completo las reglas del juego. No es lo mismo esconderte de un capo de la droga que intentar esconderte del propio Estado, que se supone que tiene el monopolio de tu protección. Había inteligencia de muy alto nivel involucrada. El discurso menciona una llamada desde Miami que detalló cómo los acosadores conocían las rutinas, las placas, los colores de los vehículos y que ya había un plan inminente para asesinarlo frente al canal. Y todo esto culmina en su salida forzada hacia Estados Unidos. Logró salir con la ayuda de Carlos Lauría del CPJ. Y hay un dato de la fuente que es escalofriante. ¿Cuál? 169 periodistas han sido asesinados en Colombia ejerciendo este oficio, incluyendo a figuras históricas como Guillermo Cano o Jaime Garzón. Y el acoso no terminó con el exilio. Estando fuera o cuando intentaba regresar, la agencia seguía activa. Había agentes disfrazados de falsos vendedores de flores frente a su casa o furgonetas de lavandería que en realidad eran centros móviles de espionaje. Así de sofisticado era el aparato en su contra. Pero aquí quiero detenernos un momento y plantearte una pregunta difícil.
Porque si todo este despliegue de terrorismo psicológico y vigilancia tiene como fin expulsar al periodista del país, ¿acaso el exilio no significa que los intimidadores ganaron? Es una buena pregunta. O sea, me cuesta conciliar la idea del periodismo como un contrapoder inquebrantable con el hecho de tener que empacar maletas y huir del país. ¿Cómo lo ven las fuentes? Pues es una contradicción aparente, muy dolorosa. Pero la lectura que hacen varios analistas y que el mismo discurso refuerza es que la naturaleza del exilio ha cambiado. Históricamente el exilio era sinónimo de silencio. Te ibas y desaparecías. Ya nadie volvía a saber de ti. Exacto. Pero hoy, gracias a la tecnología y a las redes de colaboración, el exilio es una forma de resistencia táctica. Coronel y su esposa, la también periodista María Cristina Uribe, no dejaron de investigar la yidis política desde Stanford o Berkeley. Siguieron publicando desde allá. Así es. Y vemos este fenómeno en toda la región. Medios citados en el discurso como El Faro en El Salvador o Armando Info en Venezuela operan desde afuera y siguen produciendo investigaciones que incomodan a los regímenes. O sea que retrocedes para poder seguir disparando información. Tienes que sobrevivir hoy para poder escribir la historia de mañana. Ese es exactamente el punto. El triunfo del poder sería el silencio absoluto, no el cambio de residencia del periodista. Tiene mucha lógica. Pero bueno, supongamos que el periodista no se asusta. Las llamadas no lo quiebran, la violencia no funciona y además, como dijiste, la violencia deja rastros y crea mártires. Existe otra táctica del poder mucho más sutil y legal para silenciar a alguien, ¿no? Hablamos del estrangulamiento económico. Uy, sí. Y ahí nos adentramos en uno de los debates más pertinentes para el aula taller. Cuando no puedes asustar al individuo, atacas la infraestructura corporativa que le permite hablar. Y el caso de estudio perfecto en nuestras fuentes es la salida de Coronel de la revista Semana en 2019. Para dar contexto, The New York Times publicó un reportaje explosivo sobre unas órdenes militares. Órdenes que básicamente podían revivir los infames falsos positivos, ¿verdad? Exacto, que son estas ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. Un escándalo internacional enorme. Pero el detalle que Coronel descubrió es que Semana tenía esa misma información engavetada desde hacía meses y no la publicaron. Y ahí es donde entra la mecánica del poder corporativo. ¿Por qué una revista con un prestigio enorme en investigación decide sentarse sobre la noticia del año? ¿Por qué? Pues porque los medios tradicionales rara vez son solo medios. Pertenecen a conglomerados económicos que tienen inversiones en infraestructura o finanzas, que a su vez dependen de la buena voluntad del gobierno. Publicar algo así puede poner en riesgo los negocios de los dueños. Es un choque directo entre la ética periodística y el interés corporativo. ¿Y qué hace Coronel ante esto? Hace algo increíble. Utiliza su propia columna dominical en Semana para exigirle explicaciones a la revista. Es una locura. Es el equivalente corporativo a tomar el altavoz de la oficina y gritar que tu jefe está ocultando pruebas. Puso la ética por encima de la lealtad a la empresa. Y claro, la respuesta no se hizo esperar. Felipe López, el dueño, le canceló la columna. Lo despidió fulminantemente. Pero lo que quizá no calcularon fue la reacción de la audiencia. Hubo una cancelación masiva de suscripciones, una crisis de reputación tan severa que forzó el regreso temporal de Coronel. Aunque bueno, la confianza ya estaba rota. En 2020 funda Los Danieles junto a otros colegas, y lo hacen bajo un modelo financiado directamente por el público, a través de crowdfunding. Ellos le llaman aportar tejas para construir su propio techo. Y posteriormente asume la presidencia digital de la histórica revista Cambio. Hay una frase suya aquí que resume todo este conflicto de manera magistral. Dijo, los accionistas son dueños del bonito edificio y los equipos, pero no de la información. Uf, tremenda frase. Es una declaración de independencia. Pero quiero hacer de abogado del diablo aquí. Porque nuestras fuentes, específicamente la Silla of CIA, en el análisis de LATAM Journalism Review, mencionan un concepto llamado la dictadura de las audiencias. Uy, ese es un tema espinoso. Sí, porque si te sales del control corporativo para depender de que miles de personas te financien directamente, ¿no es igual de peligroso?
¿No te conviertes en prisionero de lo que tu nicho quiere escuchar? Si publicas algo que no les gusta, te cancelan el apoyo y no comes. Es probablemente el riesgo ético más grande de este nuevo modelo. Pero la defensa contra esto, según los académicos y el mismo Coronel, es el deber sagrado del escepticismo y la pluralidad. O sea, no trabajar para el aplauso. Exacto. El periodismo no puede convertirse en un censor a nombre de las mayorías. No puedes temer a los insultos de tu propia audiencia. Si lo haces, dejaste de ser periodista y te convertiste en relacionista público de tu tribu. Me parece fundamental esa distinción. Entonces, repasemos. El poder ya intentó silenciarte con balas y no pudo por el exilio. Intentó asfixiarte económicamente y creaste tu propio medio. ¿Y qué le queda entonces al poder? Le queda destruir tu reputación en la plaza pública. Y esto requiere una clase magistral de retórica que es perfecta para la sección de opinión del taller. Totalmente. Y para esto tenemos el análisis del documento de los cuadernos del Gescal, que desglosa un evento histórico, un debate radial en vivo en 2007 en la F.M. entre el entonces presidente Álvaro Uribe y Daniel Coronel. El tema central del debate era que Coronel investigaba el supuesto uso de un helicóptero de Pablo Escobar por parte de Uribe en 1983. Pero lo fascinante aquí no es el helicóptero en sí. No, para nada. Lo fascinante es cómo Uribe utilizó la falacia ad hominem de manera sostenida para no responder sobre el hecho y, en su lugar, criminalizar al periodista. A ver, para quienes no estén familiarizados con el término, la falacia ad hominem es básicamente que, en vez de atacar el argumento, atacas a la persona que lo está diciendo. Es como un partido de ajedrez, donde yo te pongo en jaque, y tú, en lugar de mover tus piezas, decides atacar personalmente al árbitro y cuestionar su derecho a estar en la sala. Es una analogía perfecta. El análisis muestra cómo el presidente acusó al periodista de carecer de hidalguía y de valor civil. Lo acusó de mentir sobre su exilio, insinuando que se fue por cobardía, y lo equiparó con ser un enemigo del país por atreverse a criticar al gobierno. Y incluso sacó a relucir pleitos judiciales, mezclando acusaciones sobre figuras como César Villegas o la empresa Imagen y Sonido de Pastor Perafán. Todo para ensuciar la imagen del mensajero. Y funciona, lamentablemente funciona, porque para un seguidor fiel es psicológicamente más fácil aceptar que el periodista es un amargado y un mentiroso antes que admitir que su líder cometió un error. El ad hominem le da a la audiencia una ruta de escape emocional. Es una emboscada perfecta, porque si el periodista se enoja y empieza a gritar para defenderse, el debate se vuelve una pelea de barro y ya nadie habla del helicóptero. Exacto. Pero según la fuente académica, Coronel no cayó en la trampa. No se defendió respondiendo con otro insulto. Lo que hizo fue asumir una postura estricta de entrevistador de personaje. O sea, mantuvo la frialdad. Sí, utilizó ese ad hominem como forma de protesta. Al quedarse tranquilo y seguir haciendo las preguntas, evidenció en vivo la enorme hostilidad del presidente frente a toda la prensa libre. Mostró el abuso de poder en tiempo real. Qué destreza para manejar la retórica bajo presión. Y creo que este es el punto perfecto para empezar a hacer nuestro recuento de esta inmersión profunda que ha sido fascinante. Hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Sí. Hemos navegado desde esa definición académica del paradigma indiciario, donde vimos cómo el periodista pasa de ser un espejo a ser una máquina de rayos X. Pasamos también por la brutalidad de las amenazas, las coronas fúnebres del DAS, y cómo el exilio se transformó en una herramienta de resistencia activa. Luego vimos la resiliencia periodística frente a la censura corporativa y el nacimiento de nuevos modelos de negocio como los Danieles o la revista Cambio. Y cerramos con esas tácticas discursivas como el ad hominem para sobrevivir a un ataque de Estado en vivo en la radio. Ha sido un viaje intenso. Y para despedirnos quiero dirigirme nuevamente de manera muy especial a todos los estudiantes mayores de 50 años que nos escuchan desde el aula taller de Francisco Tedeschi. Les tenemos una tarea para su próxima clase. Exacto. Les dejamos esta pregunta provocadora para que la debatan entre ustedes. Hemos visto que el periodismo independiente actual parece haber encontrado su salvación económica en las suscripciones directas de nichos de audiencia muy fieles como vimos con el crowdfunding. Pero, ¿qué pasará el día que las investigaciones de ese periodista apunten hacia los líderes políticos que esa misma audiencia fiel idolatra? Uy, es un dilema ético tremendo.
¿Podría esta dependencia económica de los suscriptores convertirse en la nueva censura del siglo XXI, obligando a los periodistas a decir solo lo que su tribu quiere escuchar? Es algo para pensar a fondo en su taller. Una excelente reflexión para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a todos, sigan analizando, sigan debatiendo y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda. Hasta luego.